En este video te voy a dar un resumen claro y conciso sobre lo que necesitas para disfrutar de la mejor manera posible el DLC de Elden Ring Shadow of the Erdtree. De aquí vas a salir con todas las herramientas necesarias para que puedas tener el nivel óptimo para el DLC, escoger cualquier arma nueva o mecánica nueva y la puedas subir al máximo nivel o puedas aprovecharla al máximo para que no sufras con bichos random y juegues con la build que quieras mientras exploras las nuevas tierras de Elden Ring. No te voy a spoilear nada relevante al DLC como armas nuevas o nuevas cosas de la actualización por si te apetece no ver absolutamente nada para llegar virgen a las tierras oscuras, pero debo aclararte que para iniciar todo este nuevo contenido que nos ofrece From Software necesitarás como mínimo haber derrotado al general Radahn y a Mog, el señor de la sangre. Todo esto con tu personaje que quieras jugar el DLC, claramente. No te voy a decir en este video cómo hacerlo, ya que eso a mi parecer debe ser tu propia experiencia personal en tu run, y además hay infinidad de videos en YouTube explicando cómo hacerlo en caso tal que lo necesites. De resto, lo más recomendable para jugar el contenido nuevo es jugar con mínimo un personaje con nivel 150, un nivel bastante alcanzable y asequible si ya te has pasado el juego una vez, pero en caso tal que no lo seas te comentaré una buena forma de subir el nivel para que no te preocupes y puedas jugar en las tierras oscuras sin tener que usar los nuevos consumibles que reducen la dificultad de la nueva región. Para farmear runas fácil y sencillo con la finalidad de poder subir nivel o tener muchas runas disponibles para mejorar armas o lo que sea que necesites y todo de la mejor forma posible, debes tener en cuenta el siguiente punto de gracia en las profundidades en la zona del Palacio de Mohgwyn, el mejor punto de farmeo. En caso de no sepas llegar aquí, te estoy mostrando un camino desde la gracia entrada al Panteón de la Dinastía, esto en el doblaje español latino que tengo yo, para que no te pierdas y llegues fácilmente. Y si no has llegado a esta gracia, también te muestro cómo llegar desde la zona nevada oculta, la cual desbloqueamos con los medallones secretos para poder llegar al árbol de Malenia, al árbol hierático. Vas a iniciar desde la gracia Ordina, la ciudad litúrgica, y vas a hacer el siguiente recorrido hasta que llegues a un portal con un charco de sangre. Lo usarás y aparecerás directamente a la gracia que necesitamos, que es Desfiladero hacia el templo. Aquí necesitaremos un arco y un arma buena para hacer buen daño en área. La que más te recomiendo es la que te da el jefe final del juego, Espada Reliquia Sagrada. Con esto haremos lo siguiente: descansaremos en la gracia, apuntaremos con el arco al ave horrible esa de porquería que está por allá merodeando en el charco de sangre, le daremos un hit, esperaremos que caiga por el barranco, esto es muy importante porque a veces no cae, y posteriormente cambiaremos al arma en área que usaremos y mataremos a la mayoría de bichos cabezones que tendremos en esta zona, los cuales están viendo en pantalla. Descansaremos en la gracia nuevamente y repetiremos el ciclo para conseguir la mayor cantidad de runas posibles para subir el nivel de las armas que queramos o para subir el nivel requerido. Si tenemos la forma de consumir patas de ave maceradas en oro y el talismán de escarabajo dorado para conseguir más runas por enemigo eliminado, muchísimo mejor. Y en términos generales te recomiendo que vayas con mínimo unos 50 o 60 de vigor en tu build para que no pases penurias en las nuevas tierras oscuras de Elden Ring. Ya el resto de atributos dependerán de con qué build quieras iniciar, ya sea destreza, fuerza, inteligencia, si necesitas más maná o menos, etc. 40-45 puntos mínimos suelen estar bastante bien para el atributo principal que usemos nosotros. Y en caso tal que cuando empecemos a jugar y encontremos una arma súper increíble que nos guste mucho pero escale con un atributo que no usemos y queramos cambiar nuestra build simplemente para variar o para poder aprovechar esa arma al máximo, necesitaremos renacer. Esto con tal de poder volver a asignar todos nuestros atributos como queramos. Y para renacer necesitaremos haber derrotado a Renala y poseer lágrimas larvarias. Probablemente en tu partida hayas conseguido bastantes si exploraste lo suficiente y has ido por diferentes zonas del mapa, pero si no tienes ni una, te voy a hacer una guía súper rápida de dónde poder encontrar lágrimas larvarias que puedes encontrar en Elden Ring de momento, así no vas a tener ningún problema a la hora de querer cambiar de build todas las veces que te apetezca.
Y bien, ya tienes el nivel, ya tienes la forma de renacer muchas veces, ahora nos faltarían cosas para poder subir de nivel las armas que nos vayamos encontrando por ahí en las tierras oscuras. Para ello necesitaremos muchas piedras y umbrapiedras de forja y probablemente en nuestra partida tengamos algunas, pero aquí te voy a contar rápidamente la forma de obtener las esferas necesarias para poder comprar en la mesa redonda todas las umbrapiedras y piedras de forja que necesitemos literalmente infinitamente. Probablemente ya lo sabes, pero en caso tal que no, en Elden Ring hay esferas las cuales podemos dar a las doncellas en las mesas redondas, estas viejas petrificadas que hay aquí, y estas nos permitirán comprar ítems infinitamente mientras tengamos las runas suficientes. Así que vamos a ver dónde podemos encontrar todas estas esferas. Y como sabrán, también tenemos la posibilidad de comprar convalarias para poder subir de nivel a las invocaciones. Si tú eres uno de estos tryhards que no le gusta invocar a absolutamente nadie, pues puedes pasarte a este punto, pero si te gusta invocar de vez en cuando para hacerte una dungeon, para hacerte un jefe o lo que quieras, esto es igual que con las esferas de piedras y umbrapiedras de forja. Vamos a ver rápidamente todas las esferas de convalarias que te pueden hacer falta para que puedas subir de nivel cualquier invocación que te encuentres en el nuevo DLC Shadow of the Erdtree. Y eso sería todo lo relacionado con ítems y características de farmeo básicas que sí o sí deberíamos tener contempladas para poder jugar todo el DLC cómodos con cualquier arma que nos encontremos y de la forma que nos plazca en caso que queramos cambiar o continuar con nuestra build base. Ahora te voy a recomendar una serie de talismanes que son, a mi parecer, necesarios por sus características súper útiles que nos sirven en cualquier build y en la mayoría de escenarios del videojuego, con lo cual es bastante probable que no sean de utilidad en el nuevo DLC. El primero de ellos precisamente será el talismán del Gran Tarro. Aquí, como están viendo en el clip, les estoy mostrando lo que sería dónde se encuentra en el mapa y el cómo llegar rápidamente a esta zona en concreto. Este talismán es decir que es uno de los más importantes y de los que más la gente utiliza, básicamente porque te incrementa muchísimo la carga máxima de equipamiento, te lo incrementa un 19%. Muchas veces tienes mucha armadura o muchas armas que son bastante pesadas y necesitas tener un poquito más de carga máxima ya que no te has subido muchísimo lo que sería la resistencia. Entonces este talismán viene de lujo si te llegas a encontrar algún arma que es muy pesada o alguna armadura que te quieres poner y es bastante pesada y no tienes muchísimos puntos de estamina, con lo cual este es uno de los talismanes que sí o sí debes tener. Aquí ya están viendo que tienes que pasar por todo el río Siofra. Básicamente vas a encontrar esta zona en la cual vas a encontrar estos diablillos de los cuales tienes que poner 2 llaves de espada pétreas, como estás viendo aquí justamente el fantasmita que lo hacía. Vas a subir el ascensor y vas a llegar a una zona de Caelid. En esta zona de Caelid en concreto vas a subir hacia donde se ve un gran tarro gigante, un super mega Alexander. Vas a pasar estos 2 golems que te vas a encontrar por acá y vas a hacer el desafío que te pone el gran Alexander. Por favor no mueras como yo estuve a punto de morir por los golems, y aquí vas a hablar con él. Él no te dirá absolutamente nada, pero te permitirá invocar a 3 jugadores, bueno, no jugadores, 3 NPCs los cuales tendrás que eliminar, y cuando los elimines hablas de nuevo con él y ya te dará este gran talismán.
Como segundo talismán tendremos el gran favor del árbol áureo. Como están viendo, vamos a ir a la zona de pico de los gigantes por aquí, afueritas justo de la capital, y esto es necesario que hayamos pasado a Maliketh. Amigos míos, tenemos que haber eliminado a Maliketh y tenemos que estar ya en la capital de la ceniza, en esta zona de Lindel. Vamos a devolvernos como estuvieron viendo aquí en todo este pequeño tramo, vamos a bajar este ascensor y nos vamos a encontrar con que esta parte en específico está llena de pura arena, y allá donde están viendo ese pequeño maderito es donde encontraremos el talismán. Lo verán a la distancia, yo ya no lo veo porque ya lo tengo, yo ya no lo descargo porque ya lo tengo, pero como ven tienen que pasar estos tres bicharracos, estos tres serpientes cochinas asquerosas que no sé por qué me ya que le dio la gana de poner aquí, y aquí en esta zona en específico lo encontrarán. Este talismán es bastante bueno y muy útil debido a que nos sube un 4% la vida, un 10% la estamina y un 8% la carga máxima. Viene de lujo para subir nuestras estadísticas en general. Como tercer talismán tenemos el gran escudo con blasón de dragón, y vamos a tener que haber ido al árbol de Malenia, al árbol hierático. Aquí vamos a ir justamente al desaguadero, la gracia que utilizaremos para ir directamente a Malenia, y vamos a hacer un camino muy similar. Vamos a ir por las ramitas que están viendo aquí, ya van a ver todo el trayecto, y este talismán es muy bueno y muy útil básicamente porque reduce un 20% la cantidad de daño físico que recibamos. Aquí vamos a dejarnos caer, por favor no caigan hasta abajo porque probablemente van a morir, y aquí van a ver unos cuantos de esas gambas, de estas lagartijas, cosas horribles, las matan básicamente, y en el cofrecito que están viendo a mi espalda o a mi izquierda o a mi derecha o lo que sea que se esté viendo en el clip, van a encontrar este talismán. Este talismán es muy útil porque te va a permitir aguantar muchísimo la cantidad de daño que te puedan llegar a infligir los bichos de las nuevas tierras oscuras. Como cuarto talismán vamos a encontrarnos el icono de Godfrey, que lo veremos en esta zona de la meseta Altus. Vamos a ir directamente a este punto de gracia y vamos a llegar hasta esa cárcel que vieron ahí en el mapa. Es bastante fácil, pueden caerse justo por esta zona aquí, traten de no caer en una zona que no pueden porque se pueden morir muy fácilmente, y vamos a llegar a una cárcel eterna. En esta cárcel eterna vamos a tener que utilizar una llave de espada pétrea y vamos a poder pelear contra el jefe, que sería una especie de una especie de Godric, perdón, y poco más. El talismán es bastante bueno porque te aumenta un 15% el daño de las habilidades y los hechizos cargados. Y por último tenemos un conjunto de dos talismanes que son casi que lo mismo pero están en diferentes zonas. El primero sería la marca ulcerada de Radagon. Este lo encontraremos en el fuerte Faroz de aquí de Caelid, y este talismán es excelente debido a que nos incrementa 5 puntos nuestra fuerza, nuestra estamina, nuestro vigor y nuestra destreza. Esto a costa de un 15% de daño recibido de todas las fuentes en todo el juego, así que vamos a tener mucho cuidado al llevar este talismán porque vamos a recibir más daño de lo normal, pero vamos a tener muchos más puntos, con lo cual tal vez podemos compensar un poquito en el vigor. Vamos a hacer todo el camino que vieron en estos clips y lo van a encontrar en esta zona en concreto, en la cual esta rata me mete un mordisco por el culo. Y por otra parte tenemos la marca ulcerada de Marika, que en vez de subirnos la destreza, la fuerza y las cosas que vimos anteriormente, este nos sube el arcano, la fe, la inteligencia y la mente. Vamos a hacer este trayecto que vimos, vamos a estar justamente en la sala de oración. Esto ya es bastante late, en la zona del File, el arbolito de Malenia. Vamos a hacer todo este trayecto, cuidado con el avatar ese que nos puede matar muy fácilmente, y bajaremos a una zona en la cual encontraremos unos diablillos para poner llaves de espada pétrea. Vamos a poner las debidas llaves, ya sea una o dos, no recuerdo muy bien cuántas se necesitan, no me lo tengan en cuenta. Y en esta parte en donde vemos este gran cáliz, un cáliz gigante por Dios, encontraremos este talismán. Eso, amigos míos, sería todo con respecto a los talismanes que podemos necesitar o que sí o sí yo recomiendo que deberíamos tener para el nuevo DLC Shadow of the Erdtree. Con respecto a ítems necesarios que a mi parecer sí o sí debes tener, relativamente hablando a los bufos que te puedes echar para tener mejores batallas contra jefes, pues no voy a explayar mucho, no voy a explicar muchos bufos en concreto, porque hay de todo: bufos para armas, bufos para escudos, para encantamientos, así que primordialmente te voy a recomendar dos: un bufo corporal y uno de aura. Para Llámame Fuerza necesitaremos unos 15 puntos de fe, y es un bufo que es muy bueno. Lo encontraremos desde la gracia paraje al norte del fuerte Gael, y este nos otorga un 20% de daño con fuego, un 20% de daño mágico más, nos sube la recuperación de estamina un 5% y se puede stackear con Golden Bow, que lo veremos posteriormente, y con alguno que otro bufo más. Lo encontraremos en esta zona en la cual están estas dos carrozas horribles con esqueletos gigantes o lo que sea esto, y es bastante fácil de recoger. Este es uno de los encantamientos que sí o sí vamos a querer utilizar constantemente cada vez que queramos pelear contra un jefe o queramos hacernos una zona la cual requiera más daño
daño incrementado. Y luego tenemos el juramento dorado, el encantamiento. Este vamos a ir al puente de la iniquidad, cuesta unos 25 de fe y aquí por eso les recomiendo que suban 25 punticos de fe como base para que puedan utilizar gran cantidad de encantamientos que tal vez incluso se encuentren en zonas nuevas del DLC. Y este es un bufo de aura que nos incrementa un 15% el daño y reduce un 10% el daño que nos inflijan a nosotros. Este está increíble porque, como dije, se puede escalar o se puede incrementar con lo que sería llama dame fuerza. Van a encontrarlo justo donde está este perro matándome. Ven este cadáver que está aquí en esta zona del Monte Gelmir, así que es muy fácil para recoger. El cangrejo cocido, la carne excelsa, la hoja de mofuego, etcétera, son muchos buffos muy buenos y útiles que puedes usar en muchos tipos de builds, pero la mayoría de jugadores no suelen darle uso a muchísimos tipos de buffos a la vez, o simplemente no les llama la atención estar farmeando cosas para crear objetos que te otorguen utilidades, con lo cual al tener llama dame fuerza y juramento dorado tienes más que suficiente para entrar a cualquier zona de enemigos o jefe que te encuentres y dar una buena batalla con el nuevo DLC de Elden Ring. Y ya por última cosa que necesitas tener presente para tu personaje listo para Shadow of the Erdtree son los consumibles que te recomiendo tener sí o sí. Sinceramente te iba a recomendar bastantes consumibles o diferentes consumibles, pero la verdad es que muchas personas no utilizan cosas como tarros o como carnes excelsas o cosas así similares, entonces lo que te voy a recomendar sí o sí son los arcos rúnicos, y para ello tendrás que venir acá a esta gracia patio de los reos cuando ya te hayas hecho toda esta zona del castillo, de la zona sur de todo Necrolimbo, y aquí en el castillo de Morn en la parte de abajo vas a ver unas cuantas ratillas. Para esto te recomiendo que tengas el escarabajo de plata y que tengas las patas maceradas en plata. Aquí justamente en el clip le estás viendo cómo me pongo todo esto para poder darle un buen uso, y vas a ir a esta zona en la cual te encuentras unas ratillas. Vas a matar absolutamente a todas y cada una de ellas, y como mínimo cada vez que hagas una ronda vas a encontrarte un arco rúnico. El arco rúnico es el único de los consumibles que recomiendo sí o sí, debido a que es necesario estar activando constantemente las runas para que, ya sea la que sea que tengamos, sea Radahn, sea Malenia, sea Morgoth, sea Godric para subir las stats o lo que queramos, tengamos la capacidad de estar siempre bufados y nunca tengamos este problema de estar con menos estadísticas de las que podríamos. Por otro lado, hay muchos tarros lanzables con sus respectivos manuales, con la posibilidad de dormir a los enemigos, de infligirles daño de fuego, de infligirles sangrado y muchas cosas, pero esto sinceramente creo que muy poca gente lo utiliza, y la verdad creo que ese chip de empezar a utilizar tarros es muy duro de cambiar, así que vamos a dejarlo directamente lo que sería los arcos rúnicos, que sí o sí es de los consumibles que necesitas tener para el nuevo DLC de Elden Ring. Y con eso, mis amigos, yo creería que ya debes tener todo lo necesario para poder tener una experiencia óptima en las nuevas tierras oscuras del DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree. El resto de cosas como lágrimas de cristal, armas, armaduras, todo eso no lo tocamos en este video, ya que son cositas que has debido ir consiguiendo en tu run al explorar y al haberte gozado todas las horas que las tierras intermedias nos otorgaron en Elden Ring base. Si te parece que se me olvidó algo muy importante a tener en cuenta o quieres ver algún video relacionado al nuevo DLC, escríbeme en los comentarios que yo estaré leyendo, y si tienes tanto hype como yo por lo que ya está disponible, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en Shadow of the Erdtree.